¿Te imaginas que una de las marcas más queridas del mundo maker terminara en manos de un gigante de los semiconductores? Pues eso acaba de pasar, porque Qualcomm ha comprado Arduino. Y efectivamente, estoy hablando de Arduino, esa placa con la que muchos encendieron su primer LED y también la que hizo que mucha gente empezara a desarrollar proyectos y aprender con la electrónica. Pues ahora Arduino ha tomado un cambio radical, y para muchos inesperado, porque ahora Arduino forma parte de Qualcomm, una empresa multinacional gigante que fabrica el procesador del teléfono que tienes ahora mismo en la mano. La noticia de la compra de Arduino por parte de Qualcomm ha sacudido fuertemente toda la comunidad maker, pero ¿qué significa eso realmente? ¿Es el principio de una nueva etapa para los makers o es el fin de una era? Algunos lo ven como una oportunidad para que Arduino saque mejores productos y otros lo ven como el fin de Arduino tal y como lo conocemos. Pero ¿qué hay de cierto en todo eso? ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Hoy te voy a contar toda la historia que hay detrás de esta compra, lo que podría pasar y en qué te puede afectar a ti como maker. Así que te recomiendo que lo primero te suscribas al canal para no perderte nada y dejes un buen like. Además, si te suscribes ahora, significa mucho para mí y ayuda mucho a este canal. A cambio de eso, te dejo aquí la imagen de un centollo. Ahora bien, para entender mejor lo que está pasando y las consecuencias de que un gigante tecnológico del tamaño de Qualcomm haya comprado Arduino, primero hay que diferenciar quién es quién y conocer mejor cada una de las partes. Arduino nació en una escuela de Italia hace 20 años, estamos hablando del año 2005, y su misión principal era muy simple: hacer la electrónica accesible para todos y crear una herramienta de prototipado de hardware de bajo costo y fácil de usar para los estudiantes. Y vaya si lo consiguieron, porque gracias a la placa Arduino, mucha gente pudo desarrollar proyectos de electrónica sin tener grandes conocimientos. Lo que hizo Arduino fue reducir la barrera de entrada al mundo de la electrónica gracias a un lenguaje de programación sencillo y placas económicas. Arduino tuvo un comienzo muy humilde y sin grandes pretensiones. Gracias a Arduino, millones de personas en todo el mundo aprendieron a programar, a soldar, a crear sus propios proyectos sin depender solamente de los productos comerciales disponibles. Fue la puerta de entrada de mucha gente para aprender y entender cómo funciona la electrónica en el mundo físico. Arduino también democratizó la electrónica y permitió que miles de personas se liberaran de los propios fabricantes por imponer su tecnología, y permitió a las personas reparar cosas que son suyas, algo que has comprado con tu dinero. Seguro que tú conoces a alguien, el típico manitas, que reparó o incluso mejoró algún aparato usando una placa Arduino, o incluso puede ser que tú mismo hicieras algo así. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo había una persona que tenía una lavadora en su casa, pero a esa lavadora se le había roto la placa de control. Ya sabes, ese panel con botones que tiene la lavadora en el frente para hacer los lavados, vamos, para programar los lavados. Esa persona podía simplemente aceptarlo y comprar otra placa de control nueva o directamente cambiar la lavadora por otra. Pero claro, esa persona pensó de una forma diferente y se dio cuenta de que al final una lavadora es un aparato muy sencillo que básicamente lleva unos motores y unos cuantos sensores. Y eso de controlar motores y sensores es algo que Arduino hace muy bien. Sabiendo eso, y en lugar de simplemente tirar con todo, cambió la placa de control de la lavadora por una placa Arduino y otros componentes. Lo que hizo fue construir él mismo la electrónica y el programa de control para sustituir la placa original que estaba rota. Pero espera, porque lo guapo es que lo hizo más barato que comprando el repuesto original, y además, al desarrollar su propio software, ahora tenía funciones que la máquina original no tenía. En realidad, aparte de reparar la lavadora y darle una nueva vida usando componentes muy baratos, incluso la mejoró con nuevas funcionalidades que antes no tenía. Esto a lo mejor es un ejemplo un poco extremo, porque no todo el mundo está dispuesto a llegar tan lejos, pero lo que quiero decir con esto es que antes de la aparición de Arduino, hacer algo así era extremadamente complejo, pero gracias a la facilidad de uso y programación de Arduino, casi cualquiera puede montar sus propios proyectos y solucionar problemas por sí mismo. Arduino creó una serie de placas electrónicas como la clásica Arduino Uno, la Arduino Mega o la Arduino Nano, que por cierto todas estas fueron copiadas por otras empresas hasta la saciedad, porque el diseño de todas estas placas es de código libre. Eso quiere decir que cualquiera puede copiar el diseño y fabricarlas uno mismo en donde sea, sin tener que pedir el permiso a Arduino para nada. Estoy hablando de que puedes construir tú mismo una placa Arduino para hacer algún proyecto en tu casa, pero también puedes usarlo en productos comerciales, aprovechando la enorme cantidad de librerías disponibles que tiene Arduino. Todo eso sin tener que pedir permiso o pagarle nada a Arduino por los derechos. La única condición es que la placa que copies no puede usar el nombre Arduino. Eso es debido a que Arduino es una marca registrada. Y quédate con ese punto, porque más adelante te contaré que eso ha generado muchos problemas a Arduino y que también tiene una historia un poco oscura detrás que poca gente cuenta. Ahora bien, Arduino no se limitó solamente a crear sencillas placas para encender unos cuantos LEDs o mover unos servos. Con el paso del tiempo también evolucionó creando placas más completas para aplicaciones industriales, como el Arduino Portenta o la Nicla Vision, que permite hacer aplicaciones de reconocimiento por visión usando modelos de inteligencia
inteligencia artificial. Incluso fueron un poco más allá, y siguiendo esa línea de productos, Arduino creó una nueva división llamada Arduino Pro, una rama paralela a las placas electrónicas de siempre, pero dedicada al entorno mucho más empresarial o de la industria. Incluso existe el Arduino Opta, una especie de PLC basado en Arduino, pensado para ser usado en entornos industriales o en maquinaria de todo tipo. Eso fue un claro ejemplo de querer aportar soluciones a un público más profesional. Claro que todo eso, al contrario de lo que uno puede pensar, no fue un camino de rosas. De hecho, hubo un jaleo importante con respecto a la propia marca Arduino. La historia tiene bastante chicha. Desde el principio, las placas Arduino fueron fabricadas en Italia por una empresa llamada Smart Projects SRL. Esa empresa era de Gianluca Martino, uno de los socios fundadores de Arduino que tenía esa fábrica en Italia y que producía las placas Arduino. El tema fue que, para dar una entidad corporativa al proyecto Arduino, en abril de 2009 los 5 fundadores originales crearon la empresa Arduino LLC. El problema vino que, cuando lo hicieron, descubrieron que Smart Projects SRL, la compañía de Gianluca Martino, pocos meses atrás, en diciembre de 2008, se había cambiado el nombre por Arduino SRL y también había registrado la marca Arduino en esa misma fecha. Y claro, los socios en ese momento registraron la marca Arduino LLC en Estados Unidos. Y claro, los socios en ese momento se enteraron de la jugada de Gianluca, porque hasta ese momento no sabían nada. Y como puedes imaginar, no les gustó nada. Ten en cuenta que Smart Projects SRL, la empresa que fabricaba las placas Arduino hasta entonces, estaba controlada solo por Gianluca Martino. Digamos que solo él tenía el control sobre la producción de las placas Arduino con su empresa. Y además, ahora tenía el control sobre la marca Arduino por haberla registrado antes que los otros fundadores. Digamos que, aunque estaba en el grupo como fundador, Gianluca iba un poco por libre y ahora tenía un enorme poder. Gianluca tenía la marca Arduino SRL registrada en todo el mundo, salvo en Estados Unidos. Eso hacía que nadie podía usar la marca Arduino sin su consentimiento, ni siquiera los otros socios. En ese momento fue como una batalla campal entre los fundadores para saber quién debía quedarse con el pastel. Bueno, digo, la marca Arduino. Date cuenta que Massimo Banzi y sus socios no podían usar la marca Arduino fuera de Estados Unidos, porque la marca la tenía registrada Gianluca Martino. Fue entonces cuando, en 2015, Massimo Banzi anunció en la Maker Faire de San Diego la creación de una nueva marca llamada Genuino. Eso le permitía seguir vendiendo placas fuera de Estados Unidos sin infringir la marca que había registrado Gianluca. Estuvieron durante mucho tiempo en una pelea legal que finalmente se resolvió años más tarde, pero que tampoco se comentó mucho, aunque hay algunas publicaciones sobre el tema en su web oficial. Todo esto creó una batalla legal ridícula, en la que ahora había dos marcas, Arduino y Genuino, pero nadie sabía quién era quién. Estoy hablando que había hasta dos dominios diferentes, arduino.org y arduino.cc, que eran las mismas placas, pero no eran la misma empresa. Incluso arduino.org, que pertenecía a Gianluca, hizo un fork en GitHub, lo que viene siendo una copia del IDE de Arduino, y lo hizo para seguir el desarrollo por su cuenta en una rama diferente a la oficial que había hasta entonces. Para que te hagas una idea de lo absurdo que era todo esto, ahora había que usar un IDE de programación si tenías una placa Arduino y otro IDE de otro sitio si tenías una placa Genuino. Podías comprar las mismas placas en sitios diferentes, con precios diferentes, y hasta los distribuidores oficiales no sabíamos muy bien qué teníamos que hacer, ni con quién teníamos que hablar. Esa pelea confundió a mucha gente, y era tan absurda que en el año 2015, en la Maker Faire de San Mateo en Estados Unidos, hubo dos puestos de Arduino, uno que representaba el Arduino de Estados Unidos y otro puesto con el Arduino del resto del mundo. Era totalmente absurdo y muy confuso. Claro que con todo ese lío, Massimo Banzi y sus socios originales ya no tenían dónde fabricar las placas, porque ahora Gianluca Martino iba por libre. Fue entonces cuando Massimo llegó a un acuerdo en Estados Unidos con Limor Fried, la fundadora de Adafruit, para fabricar las placas Arduino y poder seguir con el proyecto mientras arreglaban los temas legales. Limor Fried, conocida como Lady Ada, es bien conocida por apoyar el software y el hardware libre, y Adafruit es una empresa que nunca ha recibido dinero de inversores externos, así que era una opción perfecta. Massimo Banzi en su momento dijo lo siguiente sobre esta nueva alianza: Lady Ada es una gran amiga, empezó de cero hace 10 años, igual que nosotros, y nunca ha recibido dinero de empresas de capital riesgo ni de ninguna otra financiación. Con Adafruit establecimos una alianza estratégica muy importante para el mercado estadounidense. Eso ocurrió en el año 2015 y curiosamente hoy estamos en el año 2025 y si entras en la web de Adafruit, todas las placas originales de Arduino ya no están disponibles. No hay ninguna, ni Arduino ni Genuino. Solo puedes comprar las placas compatibles y con características similares que fabrica Adafruit. De hecho, si buscas literalmente Arduino 1 en su buscador, lo primero que aparece es la Arduino Metro, que es una copia del Arduino 1, pero con otro nombre y por supuesto fabricada exclusivamente por Adafruit. A lo mejor Adafruit le dio una vuelta a todo eso y pensó que si fabrica sus propias placas Arduino con otro nombre, se
puede quedar con todo el pastel sin tener que repartirlo con nadie. Eso ya no lo sé. O puede ser que al final Limor y Máximo no eran tan amigos como parecía, o hubo algún problema con el trato que hicieron y no acabó cuajando. Eso solo ellos lo saben. Pero más allá de los cotilleos legales y los momentos oscuros, con esto que te cuento ya te haces una idea general de qué es Arduino, de dónde salió, qué representa y cuál es su visión. Ahora bien, como te he dicho y volviendo a nuestra historia, Qualcomm ha comprado Arduino. Pero ¿quién es Qualcomm y por qué un gigante de ese calibre tiene interés en los productos de una pequeña empresa italiana llamada Arduino? Y lo más importante, ¿qué es lo que busca Qualcomm exactamente al comprar Arduino? Para responder a esas preguntas tienes que saber que Qualcomm es una gigantesca empresa multinacional americana que fabrica los procesadores Snapdragon, que seguramente te suenan porque son los que llevan la mayoría de los móviles de hoy en día y también se usan en automoción y varios dispositivos portátiles. Para que te hagas una idea, Qualcomm es una empresa enorme, con más de 15.000 empleados en todo el mundo y que cotiza en bolsa con un valor de mercado de más de 54.000 millones de dólares. Y como te puedes imaginar, esa gente viene de vuelta, y para llegar a ser la empresa que es a día de hoy, Qualcomm sabe muy bien lo que hace. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Qualcomm compró Arduino y qué busca exactamente? Espera. Solo quiero decirte que en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado vas a encontrar un enlace a mi lista de correo. Ahí puedes estar al día de las novedades del mundo maker y también te cuento trucos, ideas y proyectos que puedes aplicar tú también. Estoy seguro de que cuando entres le sacarás mucho provecho. Te puedes apuntar gratis con estos enlaces de aquí abajo y solo por apuntarte recibes un pequeño regalito. Así que ya sabes, haz clic aquí abajo en el enlace y nos vemos dentro. En los últimos años, Qualcomm ha apostado muy fuerte por la inteligencia artificial, el edge computing y el Internet de las cosas. Y eso da mucho que pensar, porque en realidad, si lo comparas con Arduino, son mundos muy diferentes. Con eso me refiero a que una plataforma como Arduino, con sus placas, sensores y en general un ecosistema orientado a los proyectos más de andar por casa, ahora pertenece a una empresa que fabrica microprocesadores a nivel mundial. Eso es una liga totalmente diferente a la que estamos acostumbrados con Arduino. Es cierto que en los últimos años Arduino intentó profesionalizar sus productos con la línea de Arduino Pro, pero siguió conservando toda la serie de placas clásicas y apoyando el software y el hardware libre, especialmente en los entornos educativos. Con todo ese movimiento vimos que Arduino ya apuntaba maneras y, como todas las empresas, intentaba crecer buscando un cliente más profesional y también unos mayores ingresos. Porque vamos a ser claros, que tú compres placas chinas por 4 duros, que son copias penosas de las placas originales, en realidad eso no ayuda nada al proyecto y de alguna manera tienen que buscar la forma de hacer dinero, porque si no, se mueren. Está claro que el open source está muy bien y tenemos que defenderlo, pero cuando tienes que pagar las facturas, las cosas cambian mucho y las cosas se pueden poner muy feas muy rápido. Hasta ahora, mucha gente tenía una visión bastante romántica de Arduino, esa plataforma familiar creada por unos profesores, fácil de usar y con placas de código abierto que cualquiera puede usar. Pero todo eso cambió el 7 de octubre de 2025, cuando anunciaron que Qualcomm había comprado Arduino. La noticia llegó con una publicación en su página web y un anuncio oficial en vídeo donde tanto Massimo Banzi como los representantes de Qualcomm hablaban sobre la unión. No se conocen los detalles financieros ni de cuánto dinero fue la compra. Sin embargo, indicaron un dato clave. Arduino seguirá operando con su marca, su equipo y su filosofía de código abierto. Y junto con el anuncio de la compra, también presentaron una nueva placa, la Arduino Uno Q. Esa nueva placa es una mezcla entre la clásica Arduino R3 y la Arduino R4, pero añadiendo más potencia para poder ejecutar modelos de inteligencia artificial. Y estoy seguro que adivinas cómo lo hicieron. Pues efectivamente, y como era de esperar, la nueva placa Arduino Uno Q tiene ahora un procesador de Qualcomm Dragonwhite QRB2210, que ejecuta un sistema Linux Debian. Estamos hablando que ahora tu placa Arduino con el tamaño de siempre puede ejecutar el sistema operativo Linux. Le puedes conectar un monitor e incluso un teclado y un ratón. Pero no te asustes todavía, porque el nuevo Arduino Uno Q también tiene el apoyo de un microcontrolador STM32, que es el encargado de gestionar todas las tareas de bajo nivel, como mover motores o gestionar entradas de sensores, por ejemplo. Digamos que el procesador principal es el encargado de toda la parte de la lógica y el procesamiento, mientras que el microcontrolador STM32 se encarga de toda la parte de bajo nivel. Lo que hicieron es desarrollarlo de tal forma que permite que los dos sistemas se comuniquen y trabajen juntos. Eso recuerda un poco a la placa Arduino Jung,
que también llevaba un pequeño módulo Linux y que, por cierto, fue descatalogada y ya casi no se puede conseguir. En la parte superior del Arduino Uno Q conservaron los clásicos pines para conectar las expansiones y los míticos cables Dupont para poner sensores o lo que quieras. Y por si te lo estabas preguntando, la nueva Arduino Uno Q también tiene Wi-Fi y Bluetooth. Pero no solo eso, el QRB2210 de Qualcomm es un procesador bastante potente. Estamos hablando de 4 núcleos funcionando a 2 GHz, tiene una GPU Adreno y usa almacenamiento eMMC de 16 GB. La Arduino Uno Q tiene los pines clásicos para ser compatible con las expansiones de toda la vida, pero tiene justo por debajo una tonelada de pines para conectar muchas más cosas e incluso conectarlo a desarrollos propios para poder aprovecharse de toda la potencia de ese procesador de Qualcomm. Pero ojo, ahora hay una pequeña diferencia, porque esa nueva placa no la puedes programar con el IDE de Arduino de toda la vida, sino que ahora existe un nuevo software llamado Arduino App Lab, que si te digo la verdad, tiene toda la pinta de que ese es el programa que va a soportar esta placa y todas las demás placas que van a salir en el futuro. Se puede decir que ahora con esta placa y el nuevo entorno de programación, la plataforma Arduino es más rápida, más potente y más conectada. Y claro, aunque todo eso suena maravilloso, esto ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo maker. ¿Por qué Qualcomm ha comprado Arduino? ¿Qué gana realmente con esto? En realidad, Qualcomm no ha comprado Arduino por las placas, eso no es lo importante, sino que lo hizo por un motivo muy diferente. Ten en cuenta que la comunidad de Arduino se estima en unos 33 millones de usuarios en todo el mundo, abarca miles de proyectos y tiene una red educativa gigantesca. Para una empresa que quiere estar presente en todos los dispositivos conectados, eso es auténtico oro. A Qualcomm lo que le interesa es la comunidad que hay detrás de Arduino. Eso es algo mucho más valioso que las placas. En lugar de gastar millones de dólares en marketing, Qualcomm puede integrar su tecnología y sus productos directamente en un ecosistema como Arduino, que es donde nacen las ideas, donde se hacen los proyectos, donde se dan los talleres, en las aulas, en los laboratorios de los makers. Pero no solo eso, también puede aprovechar la ocasión para entrar también con sus productos en el mundo empresarial, gracias a la línea de productos de Arduino Pro, en plan de una piedra a dos tiros. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Es una jugada maestra por parte de Qualcomm? Claro que sí, pero por otro lado hay que pensar que ahora Arduino también gana acceso a tecnología puntera, tiene más recursos y una escala global que antes no tenía. En teoría, la fusión de Arduino con Qualcomm es una unión perfecta, pero claro, eso también tiene una cara B y puede tener algunos riesgos tanto para ti como maker como para la propia Arduino. Está claro que ahora Arduino tendrá muchos más recursos para hacer más y mejores productos, pero también hay que tener en cuenta que Qualcomm es una empresa cotizada, es decir, Qualcomm es una empresa que obedece a sus inversores, que son los que ponen el dinero y quieren tener una ganancia. Y si algo no funciona como se espera, no van a dudar en cortar cabezas para no perder dinero. Y eso no lo digo a la ligera, porque eso lo hemos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, en el año 2014, cuando Intel quiso entrar en el mercado de los microcontroladores con Linux lanzando la Intel Edison. La Edison era una pequeña placa con Linux, compatible con Arduino, que prometía mucho, pero apenas un año después de su lanzamiento, dejaron de fabricar la Intel Edison y simplemente desapareció. De hecho, hasta eliminaron la documentación online de la web de Intel y cerraron el soporte, muy probablemente porque no había cumplido sus objetivos o simplemente le cortaron la cabeza al proyecto sin pestañear. No digo que eso le vaya a pasar a Arduino, pero tienes que tener en cuenta que la probabilidad de que eso pueda ocurrir es real. Es más, muchos proyectos comerciales usan la plataforma Arduino, especialmente el bootloader, esa pequeña pieza de software que hace que puedas programar un microcontrolador por USB sin tener un aparato programador externo. También usan muchas de las librerías oficiales para que su proyecto funcione. Hasta ahora no pasaba nada con eso, pero si Qualcomm se pone tonto, muchos proyectos comerciales podrían verse afectados por temas legales e incluso tener que pagar una parte a Arduino por usar su tecnología. Por eso la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿seguirá siendo Arduino tan abierta como siempre? La comunidad de hardware libre tiene sus dudas y con razón. Cuando una gran corporación entra en el juego, las prioridades pueden cambiar. El mayor miedo que tienen los usuarios es que Arduino deje de ser la herramienta universal para aprender y experimentar y se convierta en una plataforma que promociona los chips de Qualcomm. O incluso peor, que Qualcomm decida perseguir a los proyectos que usan la plataforma Arduino de forma comercial en sus desarrollos, a cambio de una comisión o acciones legales. Ahora bien, desde Arduino prometieron que seguirán publicando los esquemas, el código fuente y que el Arduino Uno Q será totalmente open hardware. Pero claro, ¿hasta qué punto una empresa del tamaño de Qualcomm puede mantener viva esa promesa y apoyar el espíritu maker? Yo quiero pensar que sí, que lo van a hacer bien, pero no sería la primera vez que una gran compra cambia el rumbo de una marca. Recuerda, por ejemplo,
ejemplo, cuando en el año 2014 Facebook compró WhatsApp por 19 millones de dólares. En ese momento se armó un jaleo importante y anunciaron a bombo y platillo que no cambiarían nada del servicio ni compartirían datos de WhatsApp con Facebook. Claro que lo que hicieron después fue muy diferente y al final lo hicieron. De hecho, Meta fue multada por la Comisión Europea con 200 millones de euros por compartir datos entre las dos plataformas. Pero eso solo es un ejemplo más y es otra historia que no viene a caso ahora. Y volviendo a la compra de Arduino por parte de Qualcomm, hay que pensar que, si todo va bien, eso podría ser el inicio de una nueva generación de placas Arduino, placas que sean capaces de ejecutar inteligencia artificial, visión por computadora o control avanzado de robots. ¿Puede eso cambiar la forma en la que funciona Arduino? Claro que sí que va a cambiar, eso es inevitable, forma parte de la evolución de cualquier cosa, aunque muchas veces los usuarios tarden en aceptarlo o incluso se nieguen a esos cambios. Recuerda que hay una frase muy famosa de Henry Ford que decía: si le hubiese preguntado a la gente qué querían, no me pedirían coches, me habrían pedido caballos más rápidos. Es posible que a partir de ahora cambie la forma que tenemos de hacer proyectos con electrónica. Hasta ahora el Hola Mundo era hacer parpadear un simple LED y en la mayoría de los casos servía de proyecto básico y de entrada. Eso era para comprobar que todo funciona o simplemente como primer proyecto con tu placa Arduino. A partir de ahora puede ser que ese Hola Mundo sea algo mucho más elaborado, como reconocer una pelota usando una cámara con inteligencia artificial y que sea el proyecto más básico que puedes hacer con una placa Arduino y comenzar a partir de ahí. La aparición de placas cada vez más potentes, con más recursos y más sencillas de usar, van a permitir hacer proyectos que hasta ahora eran demasiado complejos. Y quizá la nueva Arduino Uno Q marque un antes y un después en la electrónica y más gente pueda aprender sobre hardware y desarrollar proyectos con la potente tecnología que ahora tenemos en las manos. Mucha de la gente que entra nueva en el mundo de desarrollo de placas electrónicas y en general las nuevas generaciones ya tienen normalizado usar complejos algoritmos para detectar objetos, navegar por un entorno o usar un LiDAR, clasificar formas y colores con IA o incluso hacer que su proyecto pueda hablar y entender lo que le dices. Eso de hacer parpadear un LED está muy bien, pero queda un poco como de los años 90. Es más, mucha gente ya no quiere simplemente programar una placa, sino lo que quiere es que su proyecto pueda aprender por sí solo usando modelos LLM y así poder desarrollar proyectos mucho más complejos que se adapten mejor a la tecnología que tenemos disponible ahora. Y para eso hacen falta placas mucho más potentes y modernas, con mejor tecnología que la que teníamos hasta ahora. Sin duda, para bien o para mal, es indudable que estamos asistiendo a una evolución y tendremos que estar atentos a cuál será el futuro de los proyectos de electrónica, especialmente a cómo va a evolucionar Arduino y hacia dónde se dirige. Está claro que lo viejo siempre tiene que dejar paso a lo nuevo. Hace apenas 100 años andábamos en carros de caballos y ahora podemos volar entre continentes en cuestión de horas. Si Arduino seguirá siendo el rey, eso no lo sé y solo el tiempo lo dirá. Puede ser que ganemos una mejor tecnología o perdamos para siempre una forma de aprender electrónica en beneficio de los intereses de las grandes empresas. Ya sé que un vídeo como este deja muchas preguntas sobre la mesa y si quieres profundizar sobre la historia de Arduino, aquí tienes un vídeo donde te cuento toda su historia en detalle y por este lado tienes la historia del ESP32 que tampoco deberías perder de vista porque esa gente también sabe muy bien lo que hace y viene pisando muy fuerte. En cualquier caso, me encantaría que me cuentes tu opinión aquí abajo en los comentarios y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal y deja un buen like. Mientras tanto, nos vemos en el próximo vídeo.